Es una de las regiones más desarrolladas del mundo. A pesar de que no es muy extensa, ha ejercido una enorme influencia para el resto del mundo. Te invitamos a averiguar si es cierto que Europa tiene una geografía tan buena que le da ventajas ante el resto. Menos del 7% de las tierras emergidas de la Tierra son parte de Europa. Es el segundo continente más pequeño del mundo, ya que solo supera a Oceanía. Sin embargo, a pesar de no ser una potencia territorial, ha ejercido una enorme influencia cultural en todo el mundo en los últimos siglos. De hecho, considerar a Europa un continente propio por fuera de Eurasia responde más a una cuestión cultural que geográfica. Si vemos un mapa, fácilmente podríamos pensar a Europa como una gran península dentro del enorme continente euroasiático. Sin embargo, suele tomarse como un continente separado, con sus características propias. Algo que distingue a la geografía europea es su contorno tan intrincado. Su litoral es accidentado. Cuenta con muchos puertos naturales y penínsulas. La extensión de la costa europea se calcula en 37.000 kilómetros. Esto permite que se puedan instalar muchas ciudades cerca de la costa, con todas las ventajas que ello conlleva. El límite oriental de Europa se suele ubicar a la altura de los montes Urales. El resto de los límites del continente tienen al agua como protagonista. Pero no solo en el exterior hay agua, sino que dentro hay una extensa red fluvial que es fundamental desde hace miles de años. Los ríos Volga, Danubio, Rin y Elba son algunos de los más relevantes. Muchos de los ríos europeos son navegables. Esto fue clave a lo largo de la historia, tanto para el comercio como para las comunicaciones entre los pueblos. En cuanto al relieve, se puede distinguir entre dos partes. Las mayores variaciones de altura y los cordones montañosos aparecen en el sur. En cambio, en el norte nos encontramos con la extensa llanura europea. Estas son las características básicas de la geografía europea, pero ¿son tan excelentes las condiciones con las que cuenta? Antes de averiguarlo, te queremos hablar de Odoo, la plataforma que auspicia este video. Se trata de un software que abarca todo lo necesario para la gestión administrativa de una compañía, desde recursos humanos hasta marketing o ventas. Además, toda la información está centralizada, lo que lo hace más simple y eficiente. En este caso te queremos contar sobre el CRM, la aplicación desde donde se gestionan las relaciones con los clientes. Desde Odoo podremos cargar la información disponible de cada cliente para tener la mejor organización. Sabremos cómo contactarlo y en qué etapa del proceso de venta nos encontramos. A medida que avancemos podremos especificar qué pasó en cada instancia. Si logramos una venta, y si no lo hicimos, detallar qué fue lo que ocurrió. Además, podremos obtener oportunidades de venta y de futuros clientes. Y hasta tener integración directa con WhatsApp. En la descripción del video o en este QR te dejamos el enlace para que pruebes Odoo, que ofrece una aplicación como esta gratis de por vida. De regreso en Europa, si tenemos que señalar las ventajas, podemos distinguir varias. En principio, el clima, que en general es templado. La combinación entre la latitud y la corriente del Atlántico Norte, que es cálida y atempera los registros, da como resultado un clima benigno para la instalación humana. Además, las precipitaciones son adecuadas y favorecen la agricultura. Pero a ese clima templado se le agrega otra característica. En invierno, la temperatura desciende hasta un punto que podríamos considerar óptimo. Permite que las personas puedan seguir con sus actividades, pero al mismo tiempo es efectivo para no dejar que proliferen tantos gérmenes e insectos que transmiten enfermedades, como en otras zonas del mapa. De hecho, tanto al norte como al sur aparecen regiones mucho más hostiles. El gélido ártico y el desierto del Sahara marcan un gran contraste con esta zona intermedia, que tiene niveles de temperatura y humedad ideales. A esto se añade que, en general, las catástrofes naturales no son frecuentes. Es más probable escuchar noticias sobre terremotos, volcanes e inundaciones en otras regiones del mundo que en Europa. Otra de las ventajas, a nivel histórico, ha sido la disponibilidad de recursos, como madera, piedra y metales. Más cerca en el tiempo ha sido muy relevante el carbón. Y en la actualidad, el recurso que ha sido diferencial no fue uno natural, sino humano, y tiene que ver con el alto nivel de formación de buena parte de la población. Si seguimos con las ventajas de la región, hay que destacar a la extensa llanura europea. Desde los Pirineos y el Golfo de Vizcaya en el oeste hasta los Urales en el este. Abarca territorio de estos 17 países. Tiene costa tanto en el Báltico y el Mar del Norte como en el Mar Negro. Esta extensa región de tierras bajas ha permitido a lo largo de la historia contar con grandes rendimientos agrícolas y con facilidad para el transporte y las comunicaciones. Y si hablamos de transporte y comunicaciones, también juega su papel el ambiente marítimo.
es que toda esa extensa costa que describíamos antes, con tantas penínsulas y con un contorno tan diverso, genera dos consecuencias. Por un lado, que gran parte de las personas que viven allí se asientan muy cerca de la costa. Italia puede ser un buen ejemplo, una extensa y estrecha península que cuenta con decenas de ciudades importantes de cara al Mediterráneo. Pero además esos contornos generan que existan muchos puertos naturales, lo que facilita la entrada y la salida de las embarcaciones. De esta forma, siempre ha sido fácil para los europeos el vínculo con el exterior. ¿Por qué destacamos estas características? Porque no es algo habitual en todas las latitudes. De hecho, vimos cómo sucede lo contrario en África, un continente mucho más grande, pero con un litoral menos protegido, más abierto y con muy pocos puertos naturales. En este sentido, pareciera que Europa cuenta con una ventaja frente al resto, pero más aún con la cuestión fluvial. Desde hace milenios, los ríos europeos han transportado personas y mercaderías por largos trayectos. Y, una vez más, a diferencia de lo que sucede en África, tienen largos tramos transitables y que además cuentan con salida al océano. Varios ríos europeos cuentan con cursos de agua estables y con pendientes moderadas, útiles para conectar ciudades ribereñas con interiores. Decíamos que hay muchas ciudades europeas que están en la costa, pero dentro del continente hay decenas de ejemplos de grandes aglomeraciones con mucha historia que se encuentran a orillas de un río. Desde Kiev a orillas del río Dnieper hasta Hamburgo con el Elba, Estrasburgo con el Rin y París con el Sena. Un párrafo aparte merece el río Danubio. 4 capitales nacionales tienen orillas en este curso de agua: Viena, Bratislava, Budapest y Belgrado. El río pasa por nada menos que 10 países distintos, desde que nace en la Selva Negra alemana hasta que desemboca en el Mar Negro. Desde hace muchos siglos, estos ríos no solo han servido para el transporte, sino también como frontera natural. De hecho, el Danubio fue frontera de los imperios romano, austrohúngaro y otomano durante distintas épocas. Si bien son útiles para el transporte, varios ríos europeos no confluyen entre sí. Esto sirve para entender por qué históricamente ha habido tantos estados pequeños. Lo que ha sucedido es que los ríos sirvieron como frontera y propiciaron la instalación de centros urbanos importantes. Estos núcleos se convirtieron en la cabeza de ciudades-estado, en general no demasiado extensas, ya que había otras con características similares no muy lejos. De hecho, el país más grande que tiene todo su territorio en Europa es Ucrania. Y a nivel mundial está recién en el puesto 45 entre los más extensos. Esta podría ser la contracara de las ventajas geográficas europeas. Un mapa tan intrincado, repleto de penínsulas, ríos y montañas, ha generado también que proliferen muchos núcleos separados entre sí, con distintas culturas e idiomas. De hecho, la Unión Europea está compuesta por 27 países miembros y tiene 24 idiomas oficiales. Lo contrario de la unidad idiomática y cultural de Estados Unidos, otro rincón del planeta con una geografía privilegiada. Es verdad que Europa cuenta con buenas condiciones geográficas que ayudan a entender su desarrollo, aunque no es lo único. En otras latitudes hay buenas condiciones y no se generó lo mismo. Lo que sí sucede, a nivel histórico, es que uno de los momentos en los que Europa alcanzó un desarrollo superior al resto coincidió tanto con la época de los grandes descubrimientos como con la Ilustración. A partir de allí, su cosmovisión se expandió hacia todos los puntos cardinales, lo que explica la importancia relativa que tiene a pesar de que los números fríos digan otra cosa. Es decir, Europa tiene una población que es la mitad que la de China o India, y en un territorio que no llega al 7% del total mundial. Sin embargo, tiene una influencia relativa incuestionable. ¿Cómo será el futuro de Europa? No estamos muy seguros, pero nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Y no te olvides de que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros. El primero sobre explicaciones de lugares inexplicables y el segundo sobre las fronteras más increíbles del mundo. Escanea este código QR o busca el link en la descripción para encontrar la mejor forma de comprarlos desde tu país. Hasta la próxima.